Bienvenidos una vez más a este su curso virtual. Hoy recordaremos los conceptos y generalidades tributarios. Digo recordaremos porque en clases anteriores presenciales ya hemos visto varios de estos conceptos. Empecemos hablando de qué es un tributo. Según este autor del curso de Finanzas de Derecho Tributario y Financiero, Héctor Villegas, nos menciona: los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder en virtud de una ley y para cumplir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. De este concepto debemos resaltar prestaciones en dinero, exigencia del Estado, ley y gastos que le demanda para su cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de los conceptos de tributos, hablamos primero que un tributo es una obligación en dinero. No es una obligación por algún servicio que se vaya a dar o bienes, no, es en dinero. ¿A quién? ¿A quién estamos obligados? Al Estado. Al Estado. El Estado está representado a través del gobierno central. Este Estado, en el ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Cómo impone? Mediante las leyes. Ahora bien, esto lo van a encontrar en el artículo 9 del Código Tributario Boliviano. Desde ahora vamos a llevar esta abreviación. Cuando nos vayamos a referir al Código Tributario Boliviano, vamos a poner las abreviaciones CTB para no confundirnos. Bien, entonces, ¿cómo estarán clasificados los tributos? La clasificación de los tributos es impuestos, tasas, contribuciones especiales. Esto también lo van a encontrar en el artículo 9 del Código Tributario Boliviano. Vamos a hablar primero sobre el concepto de impuestos. ¿Qué será un impuesto? ¿Qué es impuestos? Según el artículo 10 del Código Tributario Boliviano nos dice: impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Entonces, ¿qué será un impuesto? Son dineros, es efectivo, que se paga que pagan más bien las personas particulares o los ciudadanos. Por lo que el Estado no está obligado a dar ninguna prestación. Nosotros como ciudadanos vamos a pagar nuestros impuestos, pero el Estado no nos va a dar alguna prestación en específico para cada ciudadano. Si yo pago mi IVA, no me va a dar algún servicio específico para poder compensar ese pago de mi IVA. Luego, sí hay una compensación en el IVA cuando hablamos de un crédito fiscal y un débito fiscal, pero ese ya es otro tipo de concepto que ya lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ¿cuál será el objeto del pagar estos impuestos? ¿Por qué pagamos impuestos? Principalmente para atender las obligaciones públicas de inversión. Entonces, el Estado, si bien no nos va a dar una prestación específica a cada ciudadano, sí nos va a dar, bueno, en realidad sí tiene obligaciones con el país, con los ciudadanos, con la población, con respecto a salud, educación. Estamos hablando de construcción de carreteras, construcción de escuelas, incluso ambientes de distracción, estadios, etc. Ahora que estamos en esta época de pandemia a nivel mundial, los estados se han visto obligados a transferir o utilizar mayores recursos para la atención de salud, por ejemplo. Y estos recursos van a salir precisamente de estos impuestos, de los impuestos de los ciudadanos, que es el principal ingreso que tiene el Estado. Cuando nosotros veíamos sobre conceptos de política fiscal, veíamos que el Estado estaba o se hacía cargo de ver qué tipo de política fiscal iba a llevar. Si va a llevar una política fiscal expansiva o contractiva. Cuando veíamos estas políticas fiscales, veíamos que el Estado decidía si aumentaba su gasto o disminuía su gasto. Se aumentaba los impuestos o disminuía los impuestos. Entonces, la parte impositiva, el pago de los impuestos de parte de los ciudadanos
o los contribuyentes es importante en el momento de considerar los ingresos del Estado. Bien, ahora, ¿qué tipos de impuestos habrán? Vamos a ver que cuando hablamos de impuestos tenemos tres. Los impuestos nacionales, que está a cargo de la administración tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales. Los impuestos aduaneros, que igual está a cargo de la Aduana Nacional. Y los impuestos municipales. Cuando hablamos de impuestos nacionales, estamos hablando de impuestos que alcanzan a todo el país, por eso es nacionales, ¿no? Los impuestos nacionales más importantes son el IVA, el IT, el IUE. Tenemos otros impuestos más, el ICE, el IHD, etcétera. Los vamos a ver más adelante. Sin embargo, estos son los impuestos mucho más relevantes dentro de los impuestos nacionales. Cuando hablamos de impuestos aduaneros, estamos hablando principalmente del gravamen arancelario. Este gravamen arancelario no es un porcentaje fijo. Esto depende de qué productos están importando. ¿Por qué los impuestos aduaneros son parte de los tipos de impuestos? Cuando hablamos de impuestos aduaneros tenemos que hablar principalmente de importaciones o exportaciones. Sobre todo de las importaciones. De un tiempo a esta parte, las importaciones desde China han sido las más realizadas en nuestro país. La gran mayoría de los productos que se comercializan dentro del territorio nacional son productos chinos. Entonces, muchas personas, muchos contribuyentes se han dedicado a importar productos desde allá. ¿Qué tipos de impuestos pagarán entonces ellos por importar estos productos? Principalmente pagan el IVA. También pagan el tema de el ICE para cuando se trata de importaciones, por ejemplo, de bebidas alcohólicas o cigarrillos, etc. Pero uno de los impuestos más importantes es el gravamen arancelario. Este gravamen arancelario no tiene una tasa o no tiene una alícuota específica o una alícuota fija más bien. Más bien tiene alícuotas o porcentajes para cada tipo de producto que se importa. Entonces el Estado anualmente saca gravámenes arancelarios y estos son muchas veces modificados de un año a otro. No en su totalidad, generalmente son parciales. Entonces, cuando hablamos de impuestos aduaneros, vamos a ver también el IVA. Y vamos a ver el gravamen arancelario, adicionalmente de otros impuestos que se pueda dar. Ahora, no debemos confundir los impuestos aduaneros con los gastos aduaneros, que son muy distintos. Los impuestos aduaneros vamos a hablar de los que son realmente los impuestos como el IVA, el ICE, como les hacía mención. En cambio, los gastos aduaneros son aquellos, por ejemplo, que se hacen por el tema de transporte marítimo o de transporte aéreo o el tema de desaduanización, pero estos son gastos, no son impuestos. Impuestos municipales, en cambio, son aquellos impuestos en los cuales los municipios están a cargo de su recaudación y también de la administración de estos impuestos. Dentro de estos impuestos municipales tenemos el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores, entre los más principales. Vamos a ver ahora qué es una tasa. Según el artículo 11 del Código Tributario, las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público individualizadas en el sujeto pasivo. Dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. Para los mismos, está establecida su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. Entonces, ¿qué serán las tasas? Las tasas en realidad vamos a poner el ejemplo de la ciudad de La Paz. Cuando ustedes ven una factura de luz, en el caso de La Paz, van a encontrar en este caso, en esta factura, tasas para el gobierno municipal. Entonces, estas tasas son, en este caso, de alumbrado público y de aseo. Es por eso que decimos que son contribuciones económicas que está dada en base a un servicio prestado. En base a este servicio prestado, ¿quién se beneficia? El ciudadano de manera directa. Entonces,
En el caso de las facturas de luz, ya nosotros hacemos la contribución, pagamos en efectivo para poder recibir como un servicio directo el tema de alumbrado público y el tema de aseo. Ahora, el que llegue o no a nosotros estos servicios de manera eficiente ya es otro tema, ¿no? Bien, cuando hablamos de contribuciones especiales, vamos a hablar, vamos a referirnos primero a la ley 2492, al Código Tributario, y nos dice, son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales, producto que no debe tener un destino ajeno, la financiación de dichas obras o actividades. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 12 del Código Tributario. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de contribuciones especiales? Estamos hablando específicamente a construcción de carreteras y uso de estas carreteras. Cuando ustedes hacen un viaje a cualquier provincia o cualquier otro departamento, incluso cuando hacemos el uso de la autopista, van a ustedes observar que a los choferes les piden, ¿no?, un monto de dinero para hacer uso de estas vías, y esto le llamamos el peaje. Entonces, estos recursos son utilizados para construir o para hacer reparaciones y mantenimiento de estas vías, para que todos puedan beneficiarse y puedan realizar el uso de estas vías. Ahora bien, la eficiencia de estas contribuciones, o cómo se distribuye, cómo se utilizan estas contribuciones, ya es igual otro tema, ¿no? Podemos tener carreteras que estén en muy mal estado, igual nos cobren peaje, pero el fin en realidad de estas contribuciones especiales es ese, el mantenimiento, el reparar estas vías y que todos podamos utilizarlo. Bueno, espero que haya quedado comprendido. Si tienen alguna consulta, alguna duda, estamos para responderlos mediante la plataforma UVA. Tenemos una sección para poder conversar, chatear. Además, no se olviden que tenemos nuestra clase virtual en vivo. Estén atentos, por favor. Ahí vamos a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Nos vemos hasta la próxima.